Adelante, en el nombre de Jesús, Felipe. Amados hermanos, paz de Cristo. Es un privilegio poder recibirles aquí en mi hogar a través de estos medios. Les mando un cordial saludo y una bendición a cada uno de ustedes. Esta mañana, domingo 5 de abril del año 2020, quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Y quiero leer la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 28 del profeta Ezequiel, del versículo 14 al versículo 19, que dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora estoy ante tu presencia, dándote gracias por el privilegio y la bendición de estar en este lugar y aprovechar los medios de información que tenemos al alcance para llegar a cada uno de los hogares de mis hermanos y demás familiares y todos aquellos que escuchan a través de estos medios el mensaje de tu palabra. Señor Jesús, unge mis labios, dame sabiduría y la paz y la tranquilidad que tu siervo necesita para compartir esta palabra, Señor Jesucristo, y que pueda ser de bendición para todos y cada uno de los que escuchan a través de este medio. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, como todos sabemos, no podemos hacer este tipo de transmisiones a través de nuestros templos por las indicaciones que nuestras autoridades gubernamentales y espirituales nos han dado, y tenemos que respetar esos lineamientos. El título es El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Dios es el todopoderoso, solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Él tiene en control todas las cosas y quiero en esta mañana gloria a Dios. Los hechos de Dios proceden de su trono y este se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo
se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia, la palabra de Dios, se refiere a ello expresamente, que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con el poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. Amados hermanos, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo. Nada de lo que podamos ver y lo que estamos viviendo sucede por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Dios es la autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Dice Romanos capítulo 13, verso 1, obedecer a vuestras autoridades porque ellas han sido puestas por Dios, y los que a ellas resisten, a Dios resisten. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que lo sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que todos los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Y no solo que la conozcamos, sino que respetemos las autoridades o la autoridad que Dios ha establecido. ¿Cuál es el origen de la rebelión y de el origen de Satanás? El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Se le perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. ¿Ven? Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria o la exaltación propia. Amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios está por sobre todas las cosas. Dios es la autoridad que rige no solo nuestra vida física y espiritual, sino el que rige todo el universo y las cosas que en ella o en él existen. Es de suma importancia en estos tiempos en que vivimos que podamos nosotros aprender y someternos a la autoridad o a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Es cierto que no estamos muy cómodos aquí en nuestro hogar, pero de alguna u otra forma las iglesias estarán cerradas, es cierto, pero esto ha permitido o está permitiendo que de alguna u otra forma cada hogar suyo y el mío se pueda convertir en una iglesia pequeña, porque es un tiempo muy provechoso para que podamos convivir y compartir con nuestra familia y que podamos seguir predicando la palabra del Señor, instruyendo nuestra familia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Este hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad.
fue la rebelión lo que Dios condenó. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque hacerlo es un principio de Satanás. Y nosotros nos regimos por los principios de Dios, no los del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina y a la vez con Satanás en los principios. Cuán vil de nuestra parte es suponer que en tales condiciones haremos la obra del Señor. De ninguna manera. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos amos, porque con alguno quedaremos mal. Entonces es un tiempo muy provechoso de reflexión en cada uno de nuestros hogares. Tomemos la palabra y retomemos la palabra del Señor Jesucristo, y así como se nos ha indicado, tengamos tiempo para ayunar, para orar, para alabar a Dios, cantar alabanzas y recordar aquellos himnos maravillosos que nuestros antecesores nos dejaron y que tienen sin duda alguna una gran enseñanza, un gran fundamento. Observe muy bien que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra del Señor Jesucristo, pero cuánto teme que estemos sujetos a la autoridad de nuestro Señor Jesús. ¿Sí me explico? No tiene temor de que prediquemos la palabra, tiene miedo, tiene temor de que el pueblo de Dios estemos sujetos a la autoridad, porque en la obediencia a nuestro Dios, ahí está la bendición. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios dice que es mejor la obediencia que el sacrificio, y entonces cuando obedecemos a nuestro Dios, en consecuencia nosotros seremos bendecidos de una manera muy, muy hermosa. Y cuando hablo de obedecer, pues hay muchos aspectos en el área de nuestra vida espiritual en que tenemos que obedecerle a Dios. Nosotros tenemos principios y tenemos doctrina que tenemos que cumplir. No hay autoridad sino de parte de Dios. En el mundo sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, sino de parte de Dios. Romanos capítulo 1. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea del rey como a superior, los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Dios es el origen de todas las autoridades del universo, pues ya que todas las autoridades gobernantes son instituciones instituidas por Dios, todas ellas son comisionadas por Él y representan su autoridad. Cada vez que la gente se encuentra con la autoridad, se encuentra con Dios. Si de verdad quisiéramos aprender a obedecer a Dios, no tendríamos ninguna dificultad para reconocer sobre quién gravita la autoridad de Dios. Pero si solo conocemos la autoridad directa de Dios, puede que cometamos desacato contra la mayor parte de la autoridad.
Quien resiste a las autoridades resiste al mismo mandamiento de Dios. Quien rechaza las autoridades delegadas de Dios, rechaza la misma autoridad de Dios. Incurre en juicio. Estás expuesto a ser enjuiciado. No hay ninguna posibilidad de rebelión sin juicio. Dios en Adán le dio a los hombres dominio sobre toda la tierra. Después del diluvio, Dios le dio a Noé la potestad de gobernar sobre los hombres. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, según Génesis capítulo 9, verso 6. Desde entonces ha habido gobierno humano bajo cuya autoridad han sido puestos los hombres. En la entrega del decálogo, Dios le dio mandamientos a los hombres pero también muchas ordenanzas. Entre estas hay una que dice: no injuriarás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo capítulo 22, verso 28. Con ello vemos que Dios no ha puesto bajo autoridad gobernantes. En el tiempo de Moisés, los israelitas que resistían a la autoridad en realidad estaban resistiendo a Dios mismo. Y tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Jesús se sometió a las autoridades gubernamentales, así como a los sacerdotes como autoridades religiosas. Y a propósito, hoy que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, así como un recordatorio. Jesús pagó impuestos, Mateo capítulo 22, verso 21, obedeció al sacerdote, Mateo 26, 63, 64. Nuestro Señor nunca participó en una rebelión. ¿Amén? Pablo nos enseña en Romanos capítulo 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Debemos someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos, así como la autoridad de nuestra propia nación y de la raza. En la familia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, verso 22 al 25. Los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Según Efesios capítulo 6, verso 1, 2 y 3. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3, 18 al 22. Dios ha establecido su autoridad en el hogar, pero muchos de sus hijos no prestan atención a esta esfera de la familia. Las epístolas de Pablo tratan el tema de la obra, pero también tratan los problemas de la familia como algo que podría afectar a la obra de Dios. La primera carta del apóstol Pedro trata principalmente del reino, pero él también considera como rebelión contra el reino la rebelión contra la autoridad familiar. Una vez que los miembros de la familia vean la autoridad, desaparecerán muchas dificultades en el hogar. Sería difícil que la mujer se sometiera a su marido si no viera en él la autoridad delegada de Dios que Dios le ha conferido. Ella tiene que entender que el verdadero problema es la autoridad de Dios, no la de su marido. Tito 2, 4 y 5, Primera de Pedro 3, 1 y Primera de Pedro 3, 5 y 6. Dios ha establecido a los padres por autoridad, Efesios 6, 1 al 3. De los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, es el primero con promesa especial. Cuando los hijos pagan la honra filial, les va bien. Si honramos la autoridad del Señor en nuestras vidas, habrá otros que respetarán la autoridad del Señor en nosotros. En la iglesia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener en paz entre vosotros. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 17. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas en las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. Primera a los Corintios 16, 15 y 16. Dios pone en la iglesia autoridades tales como los ancianos o presbíteros y a los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, los pastores. Ellos son las personas a quien todos debemos obedecer. Algunos pasajes nos dan el orden de autoridad que debe haber en la iglesia. Con ellos podemos describir los principios que rigen el orden de Dios en la misma. Dios también ha instituido autoridades en el mundo espiritual y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio o maldición contra ellos delante del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio, maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El libro de Judas 1:9.
Basado en el mismo principio, David se sometió durante un tiempo a la autoridad delegada de Saúl. Posteriormente, sin embargo, no se atrevió a subvertir la decadente autoridad de Saúl. Qué digna es la autoridad delegada en el reino espiritual. No se le debe despreciar, porque toda injusticia contra ella dará resultado la pérdida del poder espiritual. Y finalmente, sometámonos sin temor a la autoridad delegada. ¿Qué riesgos ha corrido Dios al instituir autoridades? Sin embargo, Dios las ha establecido. Dios no ha tenido temor de confiar la autoridad a los hombres. Así debemos nosotros obedecerle sin temor. Si algo sale mal, la falta no estará en nosotros, sino en las autoridades, porque el Señor declara: sométase toda autoridad y toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10:16. Cualquier cosa que estos discípulos dijeran o decidieran eran considerados como algo que representaba al Señor. Amados hermanos, usted y yo somos embajadores, como dice San Pablo a los Corintios, ¿sí? La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Con esto quiero terminar diciendo que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oremos a Dios, sobre todo en estos momentos y en estos tiempos en que estamos viviendo, que tenemos oportunidad de refugiarnos en nuestro hogar, con nuestra familia, y pidámosle al Señor Jesucristo que se cumpla su voluntad, no como nosotros queremos, sino como a Él le place. Siento que es un momento muy especial de recogimiento y que nosotros debemos aprovechar al máximo. Los extrañamos, mi familia y yo, amados hermanos, no hemos podido vernos cara a cara. Quizá usted, si está mirando esta grabación, pueda mirarnos y desde el lugar donde ahora vivimos, y que tenga acceso por lo menos a conocer dónde vive su pastor. Y oro a Dios para que se cumpla la voluntad y el propósito de Dios, no solo en nuestras vidas, la suya y la mía, sino en la de cada familia. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, traiga paz y traiga seguridad. Si hay algún enfermo en su hogar o algún familiar enfermo, oremos, amados hermanos. Recuerde que la oración tiene poder y no tiene limitantes, no tiene barreras, no tiene